a empezar, que hemos tenido problemas de conexión. Hoy vamos a hablar sobre el tema del sobrepeso y su relación con la inflamación sistémica. Es un tema muy interesante y que a mí me ha llevado a la reflexión como médico integrativo a la hora de ver que la mayoría de mis pacientes, sin tener ese motivo de consulta inicial, empezaban a bajar de peso y que muchos de los familiares, amigos y contactos de esos pacientes terminaban llegando otra vez a mis consultas pidiendo información o abordaje del tema del sobrepeso. Este tema me ha parecido algo realmente fascinante porque, sin ser uno de mis puntos de abordaje principales, el entender que detrás del sobrepeso hay una enfermedad metabólica y que no solamente hay que abordarlo desde un trabajo nutricional adecuado o un ejercicio como se suele recomendar, sino que hay que entender qué problema metabólico hay detrás de un sobrepeso, pues me ha llevado a trabajar mucho más con los pacientes este abordaje del sobrepeso y de la obesidad, sabiendo que es un problema, una pandemia mundial. Creo que es una patología que debemos prestarle muchísima atención. Por eso hoy he invitado a Marcos Bodoque para que hoy en este directo también cuente su experiencia clínica y su conocimiento, que no es poco, no solamente a nivel personal, sino con tantísimos pacientes con los que está trabajando en el día a día y que tiene una forma de abordaje muy similar a la que yo realizo, y por eso comparto muchos de sus valores y de su forma de abordaje. Marcos Bodoque es experto en nutrición y en nutrición integrativa, es decir, va al enfoque integral de la salud y trabaja con sus pacientes dándoles todo ese conocimiento, esa consciencia para que entiendan el porqué de los cambios. Y esto es súper importante porque si no entendemos el porqué y el para qué, pues muchas veces al final los procesos de trabajo con los sobrepesos o con cualquier patología pues pueden ser exitosos en un momento dado, pero no a largo plazo. Por eso siempre es importante dedicar tiempo a la información, y creo que esto es clave porque con la información hay libertad para elegir lo mejor para cada uno. Así que voy a darle paso. Hola Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Camino, ¿qué tal? Muy bien. Encantada de Encantado. que estés hoy aquí conmigo, me hace muchísima ilusión. Te agradezco muchísimo que hayas sacado un ratito, que sé que estás a tope, y me hace muchísima ilusión compartir contigo este directo, porque además aprecio muchísimo y valoro muchísimo el trabajo que estás haciendo. He podido investigar sobre ti y ver a lo largo de estos meses el trabajo que estás realizando, y de verdad que valoro muchísimo ese trabajo y te doy la enhorabuena porque no es fácil, y como terapeuta te lo puedo decir, vamos, de primera mano, llegar al corazón de los pacientes, dedicarles el tiempo necesario para que comprendan qué problema hay detrás de sus conductas de alimentación, y esto va más allá que poner una dieta. Así que por eso me hacía mucha ilusión que pudiéramos hablar hoy juntos y con nuestra comunidad, que pudiéramos explicarles que detrás de un problema de sobrepeso hay mucho más allá que unos kilos o que unas calorías de más, ¿verdad? Así que el problema de la inflamación sistémica, la inflamación crónica de bajo grado, que se instala detrás de la mayoría de las patologías crónicas que vemos hoy en día, también está detrás de ese sobrepeso que se queda instaurado en un paciente. No sé si quieres comentar algo de esto. ¿Me oyes bien? Que creo que se ha quedado ahí la imagen fija. Marcos, ¿me oyes? Creo que se ha quedado... A ver... le vuelvo a aceptar. ¿Me oyes ahora, Marcos? No sé, es que me has pulsado justo del directo. Si no, tengo aquí otro móvil a mano por si acaso para si no me funciona y se vuelve a caer, ¿vale? O sea que darme unos minutitos en ese caso. Pero he estado escuchando. Lo primero que quería, bueno, agradecerte a ti este espacio, la presentación y las palabras positivas. Yo también valoro mucho el trabajo y, bueno, creo que al final
que es muy importante, como tú bien has dicho, el que la persona entienda, ¿no? Y que entienda, por ejemplo, en el caso de entender primero, por ejemplo, la obesidad o el sobrepeso como una enfermedad metabólica, pues comprenda que es un proceso que muchas veces lleva tiempo, ¿no? Y ante esa, ese dolor a veces que supone el hecho de no consigo cambios a corto plazo, si hay esa labor por nuestra parte de, oye, es que hay unos cambios a nivel hormonal, por ejemplo, que tienen que producirse a veces primero, pues eso ayuda, ¿no? Al hecho de tener más paciencia, ¿no? Que muchas veces ya se ha perdido y son un montón de factores. Entonces, me recupero un poquito aquí, que se me había ido. No te he escuchado la siguiente parte de la introducción y espero que vaya todo bien. Nada, estaba hablando principalmente de que cuando veo a mis pacientes con sus patologías, que me vienen pues como médico de familia, me vienen pues con todo tipo de patologías, ya sabes, desde todo el abordaje de la microbiota intestinal, toda la patología digestiva que hoy en día está tan a la orden del día, toda la patología autoinmune, etcétera. Y la mayoría de los pacientes que yo veo, que supongo que te pasará lo mismo, realmente tienen un problema de inflamación sistémica a bajo grado silente, que está ahí permanente de forma crónica y mantenida a lo largo de los años, que se ha ido instaurando y que poco a poco va deteriorando ese sistema inmune, ese sistema hormonal, ese sistema endocrino, ese sistema metabólico. Poco a poco esa inflamación va generando activación de cascadas inflamatorias con interleuquinas, citoquinas, prostaglandinas y todos los factores inflamatorios que terminan desencadenando de forma crónica y de forma acumulativa, pues esos problemas de hipertensión, sobrepeso, diabetes o prediabetes, resistencia a la insulina y todo eso, ese conjunto en el que terminamos llamando un síndrome metabólico y que está íntimamente relacionado con la aparición de enfermedades cardiovasculares. Es tan importante como para entender que el 80% de las patologías hoy en día crónicas pues están instauradas en esta patología metabólica. Entonces, lo que yo he visto en mis consultas es que trabajando este sistema metabólico, la mayoría de los pacientes pierden peso. Esto ha sido un reclamo y ha sido muy interesante porque yo nunca me he dedicado al tema del sobrepeso, no es una cosa que me haya llamado la atención, la verdad, o que no me he sentido, pues yo qué sé, experta en ello y por eso no me he dedicado a ello. Pero es verdad que en los últimos meses o en los últimos años he visto un reclamo muy importante por parte de conocidos, familiares, amigos de pacientes que venían, oye, yo también quiero perder peso como mi vecina o como mi prima, ¿no? Y eso me llevó a reflexionar, porque claro, yo en un principio les decía, no, si es que yo no me dedico a esto, ¿no? Vaya a un endocrino o vaya a un nutricionista inicialmente, pero realmente cuando me puse a reflexionar qué es lo que estaba pasando para que mis pacientes perdieran peso, aunque no fuese el objetivo primordial, me di cuenta de que realmente lo que estábamos viendo detrás de un sobrepeso es una especie como de la prediabetes antes de la diabetes, ¿no? Y el sobrepeso es como la antesala de una obesidad. Y esto es un problema metabólico porque el tejido adiposo, como bien sabes, no solamente genera pues ese Michelin que a alguien le puede llamar más la atención en la báscula, ¿no? O algo en la ropa o en su estética, sino que es un órgano endocrino, o sea, es un tejido que segrega un montón de hormonas y que altera el metabolismo y que está íntimamente relacionado con el sistema angiotensina-renina, también está relacionado con la síntesis de la grelina, de la regulación de las hormonas y de la leptina del hambre y la saciedad, también está relacionado con la insulina, también está relacionado pues, con toda la inflamación de bajo grado, ¿no? A la hora de encontrarnos incluso activación de estas interleuquinas y prostaglandinas. Entonces, todo este sistema hace que nos metamos en un círculo vicioso, porque la persona que tiene un problema de sobrepeso termina generando un tejido adiposo activo hormonalmente que le mete en una inflamación crónica y que a la vez le genera ese sobrepeso y un círculo vicioso del que es muy difícil luego salir. Supongo que a ti te habrá pasado muchas veces, ¿no? A la hora de intervenir en este tipo de pacientes, los que no solamente es, bueno, pues a ver, te ponemos a dieta, pollo a la plancha, ensalada y mucho ejercicio. Bueno, pues por desgracia, ojalá fuera así de fácil, ¿no? Pero el tema del sobrepeso y lo que conlleva, lo que hay detrás, que es esa inflamación sistémica de bajo grado o metainflamación, hay que trabajarla desde un abordaje multidisciplinar. Claro, al final es un enfoque muy reduccionista el que hay
desde fuera, ¿no? O sea, por supuesto que siempre va a haber personas que hayan engordado por malos hábitos o por mala alimentación, pero llega un momento cuando esa condición se ha establecido durante muchos años que ya no es simplemente un exceso de peso, ¿no? Como tú bien dices, sino que es un estado metabólico hormonal que hay que abordar, ¿no? Y entonces siempre me gusta tratar de primero hacer una labor un poco de concienciación con la persona de, oye, vamos a buscar ese descenso del peso y va a ser una consecuencia, ¿no?, de la mejora de la salud. Pero es importante que tú hagas una labor conmigo, un trabajo conjunto de entender que al principio tenemos que fijarnos en otros aspectos que nos indican que tú estás ya sanándote o mejorándote a nivel metabólico para que puedas creer en ese proceso, ¿no? Si nos empezamos a fijar durante el primer mes en cómo mejoran nuestros niveles de energía, cómo bajan incluso nuestro volumen, más bien por retención de líquidos e inflamación, cómo mejora mi descanso, cómo voy al baño, toda esa serie de cosas. Si notamos que ya van en una dirección positiva, podemos estar tranquilos de, oye, estamos avanzando en la dirección adecuada y el peso solo es cuestión de tiempo que acompañe, aparte de concienciar en que no es una cuestión de perder peso, que ellos ya han perdido muchas veces peso por hacer dietas muy estrictas, de comer muy poco, batidos de Herbalife, donde han perdido, sí, algo de peso, pero sobre todo mucho músculo, que eso dificulta el que puedan volver a perder grasa la siguiente vez. Entonces hay que concienciar en ese de, vamos a perder peso, sí, vamos a perder grasa sobre todo, pero de una forma donde trabajemos este metabolismo, sobre todo nos sintamos bien durante el proceso. No se puede pasar hambre, no se puede sufrir, porque si no es sostenible a corto plazo, ¿qué nos hace pensar que va a ser sostenible a largo plazo? Exactamente, y además todo lo que sean eh, pues planteamientos a corto plazo, pues es, hambre, es pan para hoy, pero hambre para mañana. Y hay que plantear un poco lo que significa cambios en los hábitos de vida. Al final, nuestra conducta depende mucho, ¿no?, de ese jinete que intenta domar a un caballo, ¿no? Y ese caballo pues lo tenemos muy acostumbrado a a todos los condicionamientos con los que nos hemos criado, a toda la educación pues que hemos recibido alimentaria en nuestras familias, que no siempre ha sido la más acertada, ¿no? Y bueno, pues está muy acostumbrado a la recompensa rápida, ¿no? Y al automatismo de pues, la recompensa incluso a nivel emocional. Ahí está todo el tema del hambre emocional y cómo tapamos pues esa angustia o esa ansiedad o esas preocupaciones, incluso como nivel de recompensas, ¿no? Hemos sacado una oposición o sacamos o conseguimos el trabajo que queremos y nos recompensamos, ¿no?, con los alimentos. Está toda esa esfera. Entonces, todo esto hay que trabajarlo de forma muy concienciada para que el paciente entienda que aquí hay que trabajar a esa disciplina, ¿no?, y a esa voluntad bueno, pues hay que saber domarla para que no sea solamente el automatismo que hemos aprendido a lo largo de la vida, sino que empecemos a crear hábitos de vida que sepamos o que aprendamos nosotros a dominar para generar nuevos hábitos, nuevas rutinas en las que poco a poco vamos consiguiendo esos objetivos que nos hemos marcado y que durante el proceso vamos empezando a bajar esa inflamación, ¿no? Eso es una de las primeras cosas que comentan los pacientes cuando empiezan con los tratamientos y con todo el trabajo de la inflamación sistémica, y lo que sienten antes de incluso de verlo reflejado en la báscula es esa bajada de la inflamación, ¿no? Entonces, claro, aquí es cuando empiezas a entender y cuando el propio paciente empieza a entender que aquí hay un trabajo mucho más interesante, ¿no?, y crear todos esos hábitos de vida. Yo en mi forma de trabajar siempre les explico, ¿no?, la relación que tiene íntima con la insulina, ¿no?, porque la insulina realmente es fundamental a la hora de generar toda esa inflamación y está íntimamente relacionada con los niveles de glucemia, también a veces con los de proteínas, pero realmente el juego, el baile que se trae en la insulina y la glucemia es fundamental que lo entienda la Sí. población, porque si queremos bajar nuestra inflamación y queremos bajar de peso, tenemos que conseguir insulinas más estables. La insulina es esa hormona que segrega el páncreas cuando recibimos pues, a nivel sanguíneo toda esa glucosa que se ha ido absorbiendo a nivel intestinal por toda la alimentación que vamos metiendo en nuestro intestino.
Y respondiendo a esos niveles de glucemia, pues encontramos niveles de insulina proporcionales para poder meter ese azúcar dentro de las células y generar pues la energía que necesitamos. El problema es cuando aparecen esas glucemias en pico, ¿no? Porque comemos con mucho procesado, alimentos bajos en fibra, que entran directamente casi como un chute de azúcar en vena, ¿no? Directamente, Sí. y hacen que el páncreas reaccione de una forma tan desproporcionada que lo que nos provoca es una hipoglucemia reactiva. Y esto es curiosísimo porque cuando lo vives en tus propias carnes dices, ¿cómo es posible que comiendo me dé hambre? Es completamente absurdo, ¿no? Y hoy en día creo que la mayoría de la población comemos no por hambre, sino por ganas de comer o por hipoglucemias reactivas o por ansiedad. Yo sé que de esto tú sabes mucho, si quieres comentarnos algo. Sí, bueno, has comentado una parte importante sobre el tema de la inflamación, que al final el bajar la inflamación no es solo esa bajada de volumen, sino que las personas se encuentran mejor a nivel emocional y mental, porque esa inflamación a nivel intestinal o sistémica también afecta a cómo pensamos, a cómo sentimos. Entonces, la mejoría va mucho más allá, ¿no? Y cuando hablamos de esta insulina, hoy en día también hay como, también está habiendo como un poco de obsesión, entonces sí que me gustaría como contextualizar, ¿no? De que sea algo pedagógico y desde un punto de vista sano, ¿no? De aportar herramientas a la persona, ¿no? Pero no como me viene mucha gente que tiene miedo a tener un pico de glucosa porque siente que se va a morir, ¿no? Es importante que entendamos la condición metabólica de la persona y una persona totalmente sana, sin ningún problema metabólico, un pico de glucosa de forma aislada de este estilo no le va a generar ningún problema, ¿no? Que eso también es importante. Pero es necesario entender que cuando ya hemos tenido un desajuste de esos niveles de insulina o esa glucosa durante mucho tiempo, ahí ya tenemos que a lo mejor ser un poquito más estrictos o tomar un poquito más de cartas en el asunto para no seguir echando leña al fuego, porque al final entramos en ese ciclo, como hablamos, de hambre, que realmente no es hambre, ¿no? Es necesidad de tu cerebro que identifica que le hace falta azúcar, aunque se le acabas de dar hace una hora y media, por esa hipoglucemia reactiva que tú has comentado. Me gusta decir siempre que la mayor parte de personas no sabe lo que es el hambre real, ¿no? Porque es o hambre por costumbre o hambre por carbohidratos, ¿no? Que es un hambre, al final cuando empezamos a comer carbohidratos constantemente, el cuerpo solo nos pide carbohidratos, o un hambre fruto a lo mejor ya sea del aspecto de la ansiedad con la comida o un enfoque más emocional. Entonces, por eso siempre digo que no es cuestión de que todo el mundo haga ayunos sistemáticamente o ayunos de 16 horas, pero que a todo el mundo le viene bien en algún momento de su vida experimentarlo durante a lo mejor 2 o 3 días para cambiar su relación con el hambre y darse cuenta de que en el 85% de las situaciones cuando siente hambre no es hambre. Eso te hace como desapegarte un poquito de la comida, que es importante. Has hablado de cambiar nuestra relación con la comida, que también es necesario. Exactamente, de hecho el ayuno creo que tú y yo estamos súper de acuerdo en que es una de las mejores herramientas para aprender lo que es el hambre real. Es la primera vez que yo vi que realmente entendía que el hambre era mucho más que esas ganas de comer que aparecían a tal hora, ¿no? Ya por rutina, sino que tiene más que ver con una necesidad fisiológica después de muchas horas de no haber comido y que te lleva al final a una adaptación metabólica tal que tu cuerpo pasa de utilizar el azúcar y toda la glucosa, en vez de utilizar esos depósitos o esas reservas que tenemos, tanto de glucosa como de glucógeno, para tener energía, pasa a utilizar las grasas. Y esto es muy revelador, porque eh, nadie nos había dicho que pudiéramos incluso sobrevivir muchos días, incluso un mes, ¿no? De media, sin comer, no sin beber, pero sí sin comer, porque podemos tirar de esa energía acumulada, ¿no? No significa que todos tengan que hacer ese proceso, ¿no? Y bueno, es verdad que el ayuno tiene un montón de beneficios demostrados y sobre todo cuando es más prolongado y en ciertas patologías, pero no todo el mundo debe hacerlo y por supuesto sin supervisión. Esto creo que es algo fundamental. Pero sí que es verdad que cuando empiezas a entender que tu organismo es capaz de hacer esa flexibilidad metabólica cuando le has acostumbrado a no disponer siempre de esa glucosa, y eso es Mm, algo como que nunca se nos había planteado, ¿no? De claro. hecho, estamos, pues eso, todavía bajo la influencia, ¿no? De los años 80 y la pirámide de la alimentación basada principalmente en hidratos de carbono, ¿no? Entonces, hemos creado y hemos criado pues, generaciones en las que
realmente la fisiología está muy acostumbrada a utilizar hidratos de carbono. En cuanto se te acaban en sangre, otra vez tienes que comer y otra vez. Sin embargo, esto te hace muy dependiente de los alimentos y te hace generar pues, ese círculo vicioso de hipoglucemias reactivas cuando mantienes ese tipo de alimentación muy basada en carbohidratos. Esto es una de las cosas que hay que trabajar fundamentalmente con los nutricionistas y por eso es tan importante vuestro papel para que los pacientes entiendan que hay otra posibilidad de generar energía mucho más estable, que da una energía mantenida a lo largo del tiempo, sin esa variabilidad, sin esos cambios de humor, porque cuando te da una hipoglucemia reactiva, lo que te apetece es matar al que tienes al lado o comerte lo que tengas más rápido y además justamente lo que te apetece comer es pues todo lo que son refinados y además te entra un mal humor, un cansancio, una bajada de rendimiento, claro, pues si en ese momento no puedes hacer lo que te pide el cuerpo, que es echarte una buena siesta, pues ahí entras en la necesidad de comer algo rápido y empiezas con ese vaivén de la insulina y de la glucemia. Y esto es fundamental que se pueda trabajar en la población para que deje de haber esa dependencia continuada de hidratos de carbono para la alimentación y para la supervivencia, ¿no? Del día a día. De hecho, hay una persona que estaba justo preguntando, ¿qué hacemos cuando nos está hipoglucemia reactiva? Claro, lo que hay que hacer es trabajar para que no la tengas, el ver qué es lo que has comido previamente, ¿no? No sé cómo lo abordas tú esto con los pacientes. Sí, totalmente. Incluso, ya que estamos hablando un poquito también del metabolismo, hay muchas personas que están tranquilos porque durante toda su vida a lo mejor han estado bien con el típico esquema de 5 comidas al día, en todas metemos algo de carbohidratos, aunque sea un poquito de cereales en desayuno, una fruta media mañana, un poquito de pasta tal, que al final tampoco son grandes cantidades de comida, pero el metabolismo se va deteriorando porque perdemos la capacidad de oxidar bien las grasas y a lo mejor con 20, 30 años no pasa nada, pero con 45, 50 empiezan a notar que las cosas no van bien, que empiezan a ganar peso, que están más inflamados, que aparte de que no son conscientes muchas veces de que les domina la comida, ¿no? Pero que lo que antes no les había supuesto ningún problema, porque no lo veían en su día a día, ahora ya empieza a preocuparse. Entonces, como tú dices, a entender cómo funciona su organismo, cómo afecta cada alimento tanto a sus niveles de energía, a lo que va a implicar luego en las siguientes comidas, que aprendan a entender en función de lo que tienen que hacer en el día qué les beneficia más. Al final eso es empoderar a la persona, porque yo digo que la comida tiene que adaptarse a ti y no tú a ella, ¿no? Es decir, ok, vamos a coger tu horario y a ti cuando te interesa comer, en el caso de que te interese comer. Pues vamos a ajustar tu alimentación para que podamos nutrirnos bien en esa serie de comidas, que además estés con buenos niveles de energía cuando quieras desarrollarte como persona, en tu trabajo, en tus proyectos, en tu ejercicio, y que puedas llevar una vida donde la comida no sea estrés, ¿no? A la gente le estresa el hecho de contar kilocalorías y pesar, que tampoco abogo por eso, pero yo me refiero a un estrés más de tener que estar todo el día pensando en comer, en no poder hacer X actividades porque tengo hambre. Yo siempre digo que un hambre, cuando tenemos un buen metabolismo de las grasas, es como un buen amigo, ¿no? Que al final, oye, estoy aquí, si necesitas algo puedes contar conmigo, pero no te presiona, no es algo incómodo, es una persona que te deja tu espacio, ¿no? En cambio, el hambre más de carbohidratos es un hambre que tienes que atenderla en este momento o va a seguir ahí hasta que comas y cada vez vas a sentirte peor, ¿no? Y es importante porque al final es un malestar emocional que está todo el día ahí dando vueltas a la gente y cuando liberas toda esa carga mental que suponía el estar con una mala relación con la comida, con todo el día hambre, todo el día pendiente de comer, no poder dedicarte más de 2 horas seguidas a algo porque o hambre no te deja, se libera un gran espacio y podemos ser mucho más felices, ¿no? Entonces, esa comprensión hace que dejar X alimentos para la persona o no priorizarlos la mayor parte del tiempo no suponga que me estoy restringiendo alimentos, sino que sea una libre elección porque me siento bien y es algo positivo para mí. Entonces, como tú dices, que la persona entienda, ¿no? El qué hace cada alimento y cómo le va a afectar a su glucemia y, en consecuencia, a su bienestar, niveles de energía, etcétera. Exactamente, de hecho para mí ha sido muy interesante ver, ¿no? con mis pacientes y con la experiencia clínica cómo no hay que poner a dieta a un paciente, ¿no? Porque además las restricciones pues al final no, no generan buenos hábitos, ¿no? Y uno tiene que intentar evitar todas las restricciones posibles, siempre que la elección del alimento sea la adecuada para su salud. Es decir, hay personas pues, que son celíacas y tendrán que restringir siempre el gluten,
y otras que tengan ciertas intolerancias o alergias y que tendrán que eliminarlos, pero dentro del conocimiento, lo que es una alimentación antiinflamatoria, que debería ser la saludable para todo el mundo, hay que guiar un poquito creo que el contacto con el propio hambre, ¿no? Y guiarnos no solamente por lo que la sociedad marca, sino por lo que también tus ritmos marcan. Es verdad que no vivimos en una burbuja, no vivimos de forma aislada y nos tenemos que socializar, y hay formas de llevarlo de la mejor forma posible para que esto pues lo puedas llevar en tu día a día. ¿Qué conlleva? Pues a lo mejor no comer 5 veces al día, ¿no? Como nos hemos acostumbrado, como hemos aprendido, sino comer más de forma intuitiva, cuando realmente tienes hambre. Para esto, pues no está mal de vez en cuando pasar por un periodo de ayuno, aunque sea un ayuno intermitente, más de 12 horas, 14, 16 horas, en el que te vas hidratando y vas viendo realmente cuáles son las señales de apetito y de hambre. Porque hay veces que cuando tenemos hambre, porque aparece pues una secreción de la grelina y nos entra ese hambre, si nos hidratamos bien, si pensamos realmente si lo que necesitamos es comer o no, puede que se nos pase, y muchas veces nos pasa, oye, pues estás entretenido con otra cosa y se te ha pasado el hambre. No porque pase más tiempo vas a tener más hambre infinito, ¿no? Sino que esa necesidad de comer disminuye. Y luego, lo interesante de este momento es que cuando te vuelve a aparecer el hambre, probablemente te apetecerá mucho más ese alimento real, no un carbohidrato refinado. Y eso es muy interesante cuando me cuentan los pacientes. Fíjate que es que llevo una temporada que es que hasta paso por delante de la confitería donde siempre cae, era inevitable, y es que ahora incluso lo puedo mirar, lo puedo leer, y es que no me lo pide el cuerpo. Es maravilloso entender que tu cuerpo realmente es capaz de equilibrarse, y que cuando reacciona de forma tan automática está habiendo un problema de hipoglucemias reactivas, de hambre emocional, algo mucho más que el apetito real. Es liberador. Y muchos pacientes dicen, es que desde que he conocido esta forma de alimentarme mucho más consciente, evitando los carbohidratos, sobre todo los más refinados, y haciendo una dieta en la que conseguimos liberar esa insulina, el paciente empieza a controlar su apetito, empieza a bajar de peso, empieza a regularse su composición corporal, empieza a desinflamarse, de repente empiezan a desaparecer dolores musculares, dolores articulares, dolores de cabeza, dolores menstruales, y dices, uy, aquí hay mucho más que si me mete unos kilos de más, ¿no? Aquí hay un tema inflamatorio generalizado. Y esto, pues claro, hay que abordarlo, no sé cómo lo abordas tú, porque sabemos que pues, intentamos evitar el contagio de calorías, el poner a dieta a una persona, sino en el enseñar en qué consiste una nutrición antiinflamatoria. ¿Cómo nos lo podrías resumir? Sí, pues sobre todo es entender qué alimentos, por así decirlo, en este caso, pueden generar problemas en el organismo o una alteración muy elevada de los niveles de glucosa, pues entender los productos ultraprocesados, entender el azúcar más refinado de refrescos, los carbohidratos más refinados de las harinas, que elevan muchísimo y en cualquier contexto en general no van a ser positivos, pero más aún si ya hay una desregulación del metabolismo, y que entienda la persona que cómo alimentándose, por ejemplo, priorizando en este caso vegetales, proteínas de origen animal de calidad, grasas de calidad, que son tanto las monoinsaturadas, que son las que todo el mundo entiende como grasas saludables, como las grasas saturadas y son de buenas fuentes, el organismo va a estar más saciado, más regulado, y una vez, como digo yo, basas tu alimentación en este tipo de alimentos, donde hay pues, esos vegetales, buena cantidad de proteínas sin deficiencias, buena cantidad de grasa que también sustenta tu sistema hormonal, muy importante también en las mujeres sobre todo, puedes liberarte y confiar en las señales de tu cuerpo. Es decir, a mí me gusta decir, antes no podías confiar en tu cuerpo cuando te pedía comer, porque estabas totalmente desregulado, pero cuando llevas ya 2 semanas, incluso antes, a veces depende de la persona, alimentándote de cierta manera, aportando bien de nutrientes, porque es importante para mí es darle esa importancia al principio de, oye, sí, tú puedes tener una alimentación alta en energía, pero baja en nutrientes. Entonces, nuestra prioridad para que tu organismo funcione bien es nutrirlo bien. Y una vez está bien nutrido de nuevo, con alimentos que no le desregulan constantemente la inflamación, la glucosa, etcétera, puedes empezar a confiar en las señales de tu cuerpo. Entonces, eso es liberado. Y digo, oye, pierde el miedo a comer cuando tienes que comer, y lo mismo, pierde el miedo a no comer si tu cuerpo no te pide comer, porque están las dos vertientes, ¿no? Tengo miedo de saltarme el desayuno porque mi metabolismo se va a reducir, o irme a dormir sin cenar porque a ver si va a ser peligroso y se me va al día siguiente, no voy a poder digerir bien la comida. Hay muchos mitos. Entonces, oye, pues si haces un desayuno alto en proteína y grasa hasta saciarte,
Eso, por ejemplo, te va a dejar durante el resto del día bien equilibrado a nivel de glucosa, con el hambre mucho más regulada. Entonces, lo más normal es que a la siguiente comida llegues de forma más calmada, puedas pasar 6 horas de este desayuno perfectamente haciendo tus cosas y en ese momento puedes hacer una elección tranquila y de nuevo de calidad y eso puede hacer un efecto, como digo yo, de bola de nieve, ¿no? Donde empecemos a acumular días metabólicamente positivos, ¿no? Donde seguimos sumando en la dirección contraria, aunque por supuesto ningún proceso es lineal y siempre hay cabida que algún día comamos algo peor o que nos salgamos de la alimentación, pero incluso dar herramientas, ¿no? Oye, hay muchas veces que para mí es liberador decirle, oye, tú estás bien regulado, ya tienes la capacidad de un buen metabolismo de las grasas. Oye, que si el fin de semana haces una comida fuera de un poco de peor calidad, más inflamatoria, más cantidad, oye, tienes el ayuno para poder compensar sin ser una compensación desde el punto de vista de negativo, de he comido mucho, tengo que comer menos, matarme a ejercicio, obligar a mi cuerpo tal, sino de forma natural, no tengo hambre, pues a lo mejor ayunas al día Un siguiente. descanso digestivo, exactamente. Ujú. Sí, sí. De hecho, bueno, creo que es fundamental entender que el desayuno, ¿no? Que es romper el ayuno nocturno, puede ser a la hora que sea, no tiene por qué ser ni a las 8 de la mañana, ni tiene por qué ser con el típico Mm, café con el zumo de naranja y con un croissant a la plancha, sino que el desayuno puede ser directamente en el momento en el que te pide el cuerpo comer, pero con un hambre real, y darle precisamente alimentos altamente nutricionales y que estabilicen esa insulina. Porque lo que sí que sabemos y lo que dicen los estudios científicos en nuestra experiencia clínica es que cuanto más glucídico es ese desayuno al que nos han acostumbrado, ¿no? El desayuno continental y occidental, ese es el que realmente eleva esa insulina y ya te está hackeando el resto del día para no ser capaz de controlar realmente lo que es tu necesidad de nutrición real. Porque una vez que tienes esa insulina desatada, empieza a generar todas las hipoglucemias reactivas y te va a volver a meter en una consecuencia de necesidades por esas hipoglucemias reactivas de otra vez más carbohidratos y comer de forma continuada en la que te vuelves a inflamar y otra vez entras en esa rueda. Por lo tanto, romper el ayuno por la mañana o a media mañana, cuando uno decida comer, siempre es importante hacerlo con proteína de calidad, con grasas de calidad, con hidratos de carbono de calidad, que no estamos hablando de no quitarlo, pero sí a lo mejor reducir lo que son todos los cereales refinados o pues intentar minimizar los cereales, que son los que más en jaque nos ponen a esa insulina. Y bueno, pues esto lo que es interesante es que aunque haya por detrás un hambre emocional y haya mucha ansiedad que luego pues genera atracones, ¿no? O genera impulsos, cuando empiezas trabajando de esta forma y empiezas a reducir inflamación, también baja la inflamación neuronal y mm, la inflamación del sistema nervioso central, que muchas veces no te deja ni siquiera pensar. Hay pacientes que les trabajo de forma, bueno, pues, completa y les veo que lo que hay detrás de sus patologías, pues a lo mejor es un conflicto, un problema que tienen emocional, que van arrastrando y bueno, pues al final el cuerpo habla a través de los síntomas, ¿no? Y hay veces que no es tan fácil trabajar esa parte emocional si estás atrapado en esta dinámica y en esta rueda en la que no sales inflamatoria. Por eso es tan importante entender que aunque está interrelacionado la emoción, la mente, el cuerpo, trabajar el cuerpo es fundamental tanto para aliviar en los síntomas y mejorar en la salud, como para poder trabajar en otras esferas, tanto a nivel mm. emocional como a nivel mental o espiritual. Y creo que, de hecho, el ayuno es una de las grandes técnicas, ¿no? Para poder llevar un poco tu conciencia a estas otras esferas. Pero claro, para entrar en el ayuno, para hacer ayunos más prolongados, hay que trabajar un poquito esa flexibilidad metabólica, iniciando esa reducción de la insulina y la inflamación sistémica que va de la mano. No sé si tú trabajas también con los pacientes todo lo que son pues, el tema de los tóxicos ambientales o de pues, los obesógenos, ¿no? Porque al final estamos rodeados de contaminantes que incluso pues, nos llegan a través de la propia alimentación, con todos los pesticidas, agroquímicos, aditivos, pues todos esos compuestos químicos que van adicionalmente a lo que es el propio alimento, van alterando también nuestra microbiota intestinal, van también alterando
nuestras hormonas y por eso generan disrupción endocrina, y también son obesógenos. Una de las cosas que yo suelo recomendar siempre a mis pacientes es que apuesten todo lo que puedan por alimentos ecológicos. Que luego, pues claro, hay mucha gente que se pone excusas porque al final pues son excusas de todo tipo que pueden ser justificables o no, ¿no? Están los temas económicos, pues el tiempo, la accesibilidad, pero realmente una de las cosas que tú estabas comentando es que hoy en día estamos en una sociedad que está con un problema de sobrepeso y estamos desnutridos, porque los alimentos que comemos, aparte de llevar todos los pesticidas agroquímicos y compuestos aditivos, están realmente carentes de los elementos nutricionales que necesita cada una de nuestras células. Y si no tenemos magnesio, si no tenemos zinc, si no tenemos selenio, ¿cómo va a funcionar nuestro tiroides? ¿Cómo va a funcionar pues, toda nuestra fisiología? Y nuestro organismo, que no es tonto, pues te lo pide y termina demandando más alimentos del que a lo mejor hubieras necesitado si le hubieras dado todos esos nutrientes de forma directa y con un tipo de alimentación ecológica, ¿no? Y además todos esos disruptores endocrinos pueden generar efecto obesogénico. Por lo tanto, el entender que tu alimentación realmente puede sanarte, pues es muy liberador porque te da un poder, ¿no?, sobre la capacidad de mejorar tu salud más allá de lo que luego pueda dar el médico, de lo que yo pueda decirte, oye, pues toma esto para tu psoriasis, para tu artritis reumatoidea, para tu enfermedad de Crohn o para tu migraña, ¿no? Y esto es maravilloso. Yo sé que tú esto también lo trabajas con los pacientes a la hora de abordar pues, su salud de forma global, ¿no? Porque trabajas con ellos también su Sí. conducta alimentaria, ¿no? Y todo lo que hay más allá que solamente lo que comen, ¿no? Lo que hay en la nutrición, sino toda esa parte más de la conducta alimentaria. Es un poco lo que has dicho tú antes, que al final yo trato de decirle, digo, oye, tenemos que garantizar en el organismo esa base fisiológica donde al menos tengamos lo mínimo necesario para estar bien, ¿no? Que no estemos súper inflamados y eso nos permita tener un estado emocional mínimamente positivo, porque si tenemos conductas de negatividad, de mucho autosabotaje, pues si estamos constantemente, por la alimentación también, echando leña al fuego, va a ser peor. O lo mismo, si estamos constantemente inflamados y sin energía, va a ser mucho más difícil que introduzcamos un hábito nuevo de movimiento y ejercicio si todo el rato nuestro cuerpo nos pide estar descansando o parar. Entonces, esa base de la alimentación no se tiene en mente, pero es vital para poder trabajar sobre las otras esferas que tú has comentado. Y lo que has dicho de trabajar sobre los tóxicos, a mí me gusta tener un enfoque un poco de no darle demasiada importancia por todo ya lo estresados que estamos. Es decir, sí que trato de darle importancia de, oye, pues el agua realmente del grifo, si lo puedes filtrar, es un punto importante y está dentro de nuestro día a día y es vital. O si podemos invertir un poco más de dinero, por ejemplo, en alimentos muy nutritivos, como pueda ser el huevo o algunas carnes o algún pescado, sí que es importante. O sobre todo concienciar acerca de la cantidad de pesticidas y el bajo valor nutricional de algunos vegetales de supermercado, como por ejemplo las lechugas de bolsa, ¿no? Pues sí que me gusta hacer ciertos comentarios, pero entendiendo a veces el contexto de la persona de que a lo mejor bastantes estrés tienes, como que no quiero generarle un conflicto de estoy bebiendo un agua de una botella de plástico y eso me va a matar, o a veces como intentar a cada uno, que al final es eso, ¿no? Lo harás tú igual, darle lo suyo, ¿no? Y si ves que a lo mejor está abierto a ciertas cosas, pues poder comentarse, y si ves que es una persona que tiende a estresarse más con ciertos aspectos, pues igual no meterse todavía ahí, porque lo importante es que deje de comer procesados, harinas, y aunque la carne aún no sea de la mejor calidad, los huevos sigan siendo del tipo 3, pues sigue siendo mejor que lo que estaba haciendo antes y de momento es positivo. Por supuesto, todo hay que ir haciéndolo poco a poco y de forma gradual para que el paciente pueda ir haciendo el cambio y no muera en el intento, ¿no?, de forma inicial. Pero yo sí es verdad que en mis consultas siempre intento dar toda esa información porque nunca sabes si va a volver el paciente. Yo tengo mucha adherencia y la mayoría de mis pacientes llevan conmigo un montón de tiempo hasta que les doy el alta, pero es verdad que nunca sé si el paciente volverá y creo que es una oportunidad de escuchar, ¿no? Pues información que a lo mejor no han conseguido encontrar o que jamás habían
escuchado, Sí. porque no es un tipo de información que conozcamos de forma habitual, ni que nos hayan contado nuestras familias, ni en el colegio, ni siquiera nuestros médicos, ¿no? Y que, bueno, yo como médico convencional y con mi formación académica clásica, pues desde luego no tenía ni idea de toda este mundo, ¿no? De los tóxicos ambientales, de la microbiota intestinal. Entonces, toda esa información que yo les puedo dar, siempre se la dejo por ahí caer, porque sé que en algún momento irá haciendo pozo y poco a poco hay que hacer el cambio. Desde luego, toda la vez no se puede y principalmente hay que ayudar a bajar inflamación en población que está tan inflamada y que está en una rutina, en una dinámica que es tan difícil sacarles de ahí, que simplemente con que empiecen a bajar esa insulina, empiece a bajar esa inflamación, esa neuroinflamación, empiecen a ser un poquito más conscientes, empiecen a poder trabajar con su descanso, porque claro, cuando bajas inflamación duermes mejor y una vez que consigues dormir mejor, puedes indicar ejercicio físico, que yo a veces digo, sí, claro, o sea, es tan fácil indicar a una persona come bien y haz deporte, pero a la verdad es que hay personas que es que no se pueden levantar del sofá ni aunque quieran. Claro. Entonces hay que empezar un poquito, ¿no? Pues estableciendo unas buenas bases para que sea asequible ese cambio. Y luego, pues como tú dices, pues ya una vez que les ves un poquito más preparados, ya les vas trabajando un poquito más en ese otro nivel, ¿no? de mejoría que a largo plazo pues genera cambios incluso en sus patologías de piel, respiratorias, neurológicas y de toda índole. Sí. Al final, lo que has hablado del descanso es muy importante y que muchas veces más ejercicio no es mejor, sobre todo si hay esa deficiencia de descanso, porque digo, sé que no te puedes adaptar a ese entrenamiento, entonces lo único que vas a hacer es debilitar aún más tu organismo y que al día siguiente incluso estés más destrozado, o sea que es importante, como digo yo, no comer menos, hacer más ejercicio, ¿no? Sino comer lo suficiente y hacer ejercicio en general, ¿no? Como entender esa doble vertiente de nutrirte al mismo tiempo que entrenas. Y uno de los factores importantes de inflamación crónica, al final es ese también estrés crónico que lidiamos hoy en día. Entonces, concienciar sobre esto a la persona, ¿no? De, oye, la alimentación es una parte muy importante, pero solo llega hasta cierto punto. Entonces, entiende que vas a tener diferentes mesetas o parones o estancamientos a lo largo de tu proceso donde debes a lo mejor dejar de enfocarte solo en la alimentación porque son otros aspectos los que te están limitando, ¿no? Si no mejoras tu descanso, pues va a haber un momento donde dejes de mejorar, o si no mejoras tus niveles de estrés, o tienes un abuso constante, por ejemplo, de la cafeína, o no te mueves nada, nunca tomas el sol, pues vas a tener diferentes estancamientos. Entonces, este empoderamiento a la persona con ese aprendizaje de todas las patas con las que puede abordar su salud y que son importantes sin que se estrese, ¿no? Entendiendo desde un punto de vista de, oye, esta es tu situación, puedes hacerlo lo mejor posible y si no llegas a todo, pues no llegas, ¿no? Pero al menos que sí que, como tú dices, que sea consciente de los aspectos que puede trabajar y mejorar, ¿no? Que para muchos es una revelación porque solo tienen en mente ese enfoque reduccionista. Sí, exactamente. De hecho, bueno, mi forma de trabajo, cuando tuve ese eureka que yo tuve una noche en la que intentando definir qué es lo que yo hacía con mis pacientes para que mejorasen, no solamente pues, en la reducción de peso, sino en la mayoría de sus patologías, incluso crónicas, y que yo como médico de familia también me sorprendía, porque decía, yo no sabía que una artritis reumatoidea pudiera sanarse, ¿no? O sea, que hay cosas que para mí han sido también muy interesantes, ¿no? Desde el punto de vista Sí, observacional. Y cuando hice un análisis de qué es lo que hacía, me di cuenta que realmente trabajaba con 6 patas de la salud, como tú dices, pues es una mesa, ¿no? Nuestra salud es una mesa, pero no tiene una sola pata. Por desgracia, nuestra salud depende de múltiples factores. Y yo los definí un poquito en esas 6 patas en las que trabajo con el control ambiental, con la reducción de los tóxicos ambientales, con la alimentación, porque es una forma de conseguir nutrir esas células de forma antiinflamatoria y meter unos buenos nutrientes y evitar esa inflamación que nos generamos con alimentos inadecuados, trabajando la microbiota intestinal, porque al fin y al cabo está íntimamente relacionada con lo que nos pasa y con lo que hay a nivel endocrino, metabólico, con esa inflamación que nos genera también a nivel digestivo y a nivel sistémico, con esa, además, muchas veces esa demanda que nos puede generar incluso de hidratos de carbono, un desequilibrio en nuestra microbiota intestinal porque tenga sobrecrecimiento de cándidas o de parásitos y son ellos los que están demandando todos esos azúcares y demás, ¿no? Pues eso, con el control ambiental, con la alimentación, con la microbiota,
con la inflamación sistémica, ¿no? Y cómo ayudar a reducir todos esos parámetros inflamatorios, con la naturaleza circadiana, con el descanso, con el ejercicio, la exposición al sol, la exposición a la naturaleza y con el origen emocional. Y cuando me di cuenta que realmente en estas 6 patas, que era donde yo trabajaba la salud de mis pacientes, pues dependía también de cada persona si realmente su pata más floja en este momento de su vida era la alimentación o a lo mejor no. Y a lo mejor trabajando con la parte del estrés y el origen emocional o con la reducción de tóxicos o con su microbiota intestinal, reducíamos esa inflamación y bajaban de peso y no estábamos haciendo todavía nada de dieta. Entonces, es tan importante entender que nuestra salud es mucho más compleja, que no depende de un solo factor, que no depende solamente de lo que comemos, que si hacemos ejercicios, sí, es mucho más interrelacionada y tiene que ver con una coherencia de toda nuestra naturaleza, tanto de nuestra biología como de nuestras emociones, como de nuestros pensamientos. Las personas que no están en coherencia terminan generando un montón de síntomas. Y ahí es donde con este arte, ¿no? Un poco de los terapeutas, de saber afinar cómo poder ayudar a una persona, más allá de nuestras propias creencias, ¿no? Como terapeutas, sino entendiendo qué es lo que más puede necesitar en este momento de su vida nuestro paciente, ahí puedes ayudarles a ese giro en su salud y mejorarles esa energía basal y a través de ahí empezar a disminuir su inflamación, a que se sientan mejor con su propio cuerpo, a que puedan pensar mejor, a que puedan sentir mejor, porque cuando estamos con ese sobrepeso, con esa inflamación ya ni siquiera con sobrepeso, porque hay incluso personas que al revés están con pérdida de peso y están hiperinflamadas. Es que no pueden ni pensar y hasta los propios pacientes lo dicen. Es que cuando estoy así a nivel digestivo es que no puedo ni pensar, no me hables porque es que ya sé yo que la contestación va a ser mala o que no voy a saber regir bien, ¿no? Es tan importante entender la salud de esa forma interrelacionada y que yo sé que tú también trabajas ahí. De hecho, creo que has escrito un libro. Si quieres contarnos un poco y avanzarnos. Bueno, el libro ya os hablaré más detenidamente, saldrá a finales de enero y está un poquito enfocado en este enfoque de la alimentación y sobre todo de la relación con la comida, uno mismo, un poco de una filosofía, ¿no? De vida relacionada con la alimentación, que creo que será interesante. Pero bueno, ya os iré avisando por ahí. Pero me ha gustado mucho gracias por ese espacio. Me ha gustado mucho lo que has dicho de ese arte del terapeuta o del profesional que trabaja con personas, porque es eso, ¿no? Al final, y es muy importante el que a las personas que no les han dedicado a veces más que 5 minutos en una consulta, les dejes ese espacio para poder expresarse y muchas veces a raíz de tener una hora o hora y media o lo que cada persona considere para que dejar a la otra persona hablar, empiezas a ver, gracias a ese arte, qué es lo que cada persona necesita más, ¿no? Y al final poder, dentro de que haya unas patas que sean similares a trabajar, a cada uno priorizarle en qué es lo que más necesita, ¿no? Y no tener ese abordaje, como tú dices, reduccionista de solo la alimentación, ¿no? Que es lo que llega constantemente muchas personas con ese miedo a comer, matándose de hambre y, oye, que hay otras posibilidades, que la alimentación podemos enfocarla en nutrirnos, un acto de amor propio, un acto para regular nuestros niveles de energía, para recuperar nuestra microbiota, como tú bien dices, para volver a poder sentirnos bien, ¿no? Y le dan una nueva visión a la alimentación, ¿no? Que dentro de lo que las personas es una relación amor-odio, ¿no? De hábito, de ansiedad o a veces odio por culpa de sentirme mal por comer, por todo el rato de tener miedo de estar pasándome, ¿no? Sino, oye, que estás nutriendo a tu cuerpo, ¿no? Y es un acto en el que debes sentirte bien y en ningún momento debes sentirte culpable si sabes cómo comer. Por eso es importante saber, ¿no? Y darle a la persona las herramientas para poder cuidar su salud o empoderarle simplemente en el hecho de, oye, que es que estás matándote y sobreentrenando demasiado, ¿no? Y hay personas que necesitan eso. Es que con esos 6 entrenamientos que haces a la semana de 2 horas, que haces 10 kilómetros cada día, luego haces un entrenamiento de CrossFit y luego aparte en el día libre te puedes hacer una clase de pilates y luego otra de yoga, lo que estás haciendo es no darle nunca a tu cuerpo espacio para poder sanar y muchas veces reduciendo la cantidad de entrenamiento en alguna persona mejora y encontrar ese arte de cada persona darle lo suyo es muchas veces la clave.
Exactamente, porque a veces les metemos o el propio paciente se mete en un estado de hipercortisolismo o en un hiperestrés oxidativo y hay que encontrar cuál es el equilibrio en el que el cuerpo encuentra salud pero no genera más estrés oxidativo y una mayor inflamación. Yo sé que tú como experto en educación física esto lo trabajarás mucho con los pacientes. ¿Cómo haces la indicación del deporte o qué es lo que suele recomendar? ¿Los típicos 10.000 pasos o hacer unas series, un HIIT, ejercicios de fuerza que están con tanta evidencia, ¿no?, científica por detrás? ¿Cómo lo sueles tú trabajar como experto? Yo trabajo de diferentes formas. A veces en las consultas, asesorías, sí que trato un poco de dar un abordaje más integral de lo que necesita, aunque sea un poco más de dar todo de golpe, al menos para que la persona tenga la información, entendiendo que es un proceso. Pero a lo mejor en los programas más largos sí que voy un poco por objetivos, ¿no? Y, oye, al principio mi prioridad es que mejoremos un poco, nos centremos en la alimentación, que ya es un esfuerzo. Al principio simplemente me centro en el hábito de caminar, hábito como salir en algún momento del día a caminar y no tanto el número de pasos, porque siempre me gusta incidir en que lo importante es la repetición y no tanto la cantidad. Tú puedes hacer un día 15.000 pasos, pero si tiras otros 4 días sin ir, no tienes ese hábito. Entonces, para mí es positivo que tú tengas ese hábito de que tu cuerpo te pida salir todos los días a moverte un rato y habrá días que serán 6.000 pasos. Bueno, se puede mejorar, pero que tengas ese movimiento como parte de tu estilo de vida. Y una vez tenemos a lo mejor ese hábito del movimiento, pues metemos esa parte del entrenamiento, ¿no? Y a mí me gusta al principio incidir en la parte del ejercicio de fuerza como primer catalizador a nivel de mejora metabólica, muy relacionado con la resistencia a la insulina, porque al final la mayor parte de los músculos de las personas son músculos poco funcionales, inactivos, y esta es nuestra mayor reserva de glucosa. Entonces, si tenemos un músculo funcional que es capaz de captar glucosa, que se estimula y libera toda esa serie de hormonas que ayudan a regular todo el metabolismo, pues es un salto importante a nivel cualitativo en cómo está la salud de nuestro cuerpo. Mejora a nivel circulatorio, a nivel del sistema linfático, a nivel hormonal por la regulación de la insulina, de los combustibles. Entonces, incidir en que la persona tenga esos 2 días de entrenamiento de fuerza a la semana, aunque puedan ser más y puedan ser interesante que sea más, es como una parte vital, junto con pues, mejorar ligeramente las rutinas de descanso o dar alguna herramienta a nivel de gestión del estrés. Es que muchas veces incluso trabajo la organización de la persona en consulta. Siempre digo que 4 ojos ven más que 2 y muchas veces una perspectiva reduccionista de esta es la manera que tengo de hacer las cosas y creo que no hay otra. Cuando una persona te da otro punto de vista, oye, has probado, me pasó el otro día, oye, has probado en vez de estar todo el día en constante actividad, a ponerte 2 bloques de trabajo y donde tengas 3 horas de descanso que sientes que no te puedes permitir. Pues no se la había planteado. Aún no sé, tengo que ver cómo me dice, ¿no?, que le está viniendo, pero el hecho de plantear eso ya abre una nueva posibilidad en cómo gestionarte en tu día a día. Eso puede tener un impacto en la bajada de la inflamación y en la pérdida de grasa, aunque no seamos conscientes de ello. Exactamente, de hecho hay algunas preguntas que hay por aquí, no nos va a dar tiempo a contestar a todas. De hecho, os voy a decir que muchas de las preguntas que nos habéis dejado en la cajita pues no tenían mucho que ver con esta parte, ¿no?, de la inflamación y el sobrepeso, pero bueno, algunas de ellas, como comentaban por aquí, sí sería posible a lo mejor pues utilizar plantas adaptógenas, ¿no?, de cara a bajar la inflamación, que yo no sé si tú las utilizas, yo muchísimo, me parece que es una de las grandes herramientas de las terapias naturales que nos ayudan a modular, ¿no?, toda esa gestión emocional y todo ese hipercortisolismo y todas esas hormonas adrenales y adrenérgicas que nos mantienen en estrés continuo y que, bueno, pues mientras vamos gestionando todas esas emociones, porque también hay que hacer un trabajo de desarrollo personal y de bueno, introspección, pero bueno, mientras tanto, el tener posibles adaptógenos que nos puedan ayudar a modular el cortisol es una de las grandes herramientas. Eso también te va a ayudar a bajar ese ritmo frenético, a poder descansar mejor y ese es como el punto inicial de arranque, ¿no? Empezar a tener un poquito más de energía al haber descansado para luego tomar las riendas de tu salud y poder tomar decisiones que en un estado de inflamación y de cansancio son muy difíciles de llevar a cabo. Claro, si podemos tener a veces al principio herramientas como para ayudar a salir de ese pozo en el que a veces está la persona a nivel metabólico, energía, a nivel hormonal, pues a veces ayuda, ¿no? Y eso muchas veces con las analíticas es interesante el poder ver, ¿no? Y a lo mejor a cada persona darle alguna cosa
específica que sea un plus, ¿no? Siempre haciéndole entender que no va a ser lo más importante y que no se centre solo en eso, ¿no? Que puede ser ayuda, y siempre a mí me gusta, con todo el tema a lo mejor de la suplementación o en este aspecto, un enfoque muy crítico, ¿no? De, oye, ten esa capacidad de experimentar con ello e incluso no, a lo mejor no me tomes muchísimas cosas de golpe, ves incluso dejándolas de vez en cuando y volviéndolas a tomar para... Muchas veces no experimentamos los efectos, no cuando las tomamos, sino cuando las dejamos de tomar, que no éramos conscientes de ello. Suele ocurrir mucho, por ejemplo, con el magnesio, ¿no? Que, oye, pues a lo mejor no noto, pero cuando lo dejo empiezo a notar que recupero un poco peor, que ya no estoy tan tranquilo, que duermo un poquito peor. Pues en ese momento tú has ganado ese conocimiento sobre la importancia para ti del magnesio, no porque yo te diga que te puede venir bien, ¿no? Exactamente. Luego hay otra pregunta por aquí que me apetece mucho contestar porque me parece súper interesante. Y dicen, pero el ayuno que tengo entendido que no es bueno para la fertilidad. Fíjate, te voy a decir que es mucho más peligroso para tu fertilidad estar inflamado y comiendo todo el rato que hacer ayuno. Entonces, todo dependiendo de tu flexibilidad metabólica, y un ayuno de forma intermitente, es decir, pues de 12, 14, 16 horas, de forma gradual, que lo puedas ir manejando, que puedas ir sintiendo cómo tu organismo se va adaptando, y a través de esas horas de ayuno vas ayudando a tu cuerpo a eliminar sustancias de desecho que consigue hacer cuando no estamos ingiriendo todo el rato. En ese momento aparece una mayor capacidad de eliminación de residuos, de desintoxicación, de desinflamación, y eso es muchísimo más importante para tu fertilidad que el comer 5 veces al día, pero muchísimo más. De hecho, yo trabajo con mujeres con problemas de fertilidad y vamos, lo tengo más que comprobado. Así que en un problema de fertilidad, desde luego, hay que bajar la inflamación con muchas herramientas, ¿vale? Y aquí hay que trabajar pues todas esas 6 patas, desde luego, bajo mi experiencia. Cada una de esas patas es igual de importante, no solamente es la alimentación, pero por supuesto hay que tener las cosas muy claras. Y hay que evitar todos los mitos en los que nos hemos criado, ¿no? Y que todavía me sorprende, ¿no? Que hoy en día todavía haya tanta gente que siga pensando que es importante las 5 comidas al día, la base de la alimentación basada en hidratos de carbono y en ese trigo, y realmente esto está completamente obsoleto. Hay que individualizar, no es lo mismo un albañil o un deportista de élite que una persona que está todo el día delante de un ordenador, por supuesto, pero con los conocimientos actualizados de la nutrición y de la medicina integrativa, que yo creo que son fundamentales. Y luego hay otro tipo de preguntas que van muy enfocadas y que nos habéis preguntado muchísimo, tanto a Marcos como a mí, sobre el tema de la inflamación, pero más enfocada hacia la disbiosis intestinal, ¿no? Toda esa fermentación digestiva que puede ser debida más a un sobrecrecimiento bacteriano o un SIBO, y que produce esa hinchazón, gases, eructos, gases bajos, la sensación de estar embarazada de 6 meses, ¿no? Que es la típica frase, y que también genera mucha inflamación sistémica porque está íntimamente relacionado nuestro intestino con nuestro sistema, pero que está más dirigido a ese trabajo desde la disbiosis intestinal. Esto da, por supuesto, para otro directo, que por supuesto, si te apetece, lo hacemos otro día, porque es una de nuestras grandes áreas de trabajo desde la parte nutricional, ¿no? Y cómo mejorar la microbiota intestinal de nuestros pacientes. Sí, al final muchas veces es una acción redundante, pero en muchas personas al mejorar la alimentación mejora la parte metabólica y mejora muchas veces ciertos desequilibrios a nivel del intestino, a nivel de la microbiota, y entonces todo eso permite que la persona esté bien. Hay veces que hay que hacer algún abordaje un poquito más extenso, pero hay en muchas personas que simplemente con hacer una alimentación que no te siga desregulando, no te siga generando problemas, la persona puede sanar si se da ese espacio. Y lo que tú has dicho, contexto, ¿no? No es lo mismo una persona, una mujer a lo mejor de 36 años que tiene un porcentaje de grasa del 15% y que entrena 6 días a la semana, que a lo mejor en esa persona el ayuno es malo para la fertilidad porque es un estrés más, que el contexto a lo mejor de una persona con 30 kilos de más, que ha estado todo el día comiendo con hiperglucemias e insulina elevada, o sea, todo depende del contexto. Exactamente, de ahí la medicina y la nutrición personalizada, que son fundamentales. Bueno, Marcos, no te quiero robar más minutos. Te agradezco muchísimo, de verdad que me hace muchísima ilusión este directo contigo.
agradecerte el trabajo que haces tan bonito y Igualmente. estaremos en contacto. Cualquier duda que tengáis nos la dejáis en comentarios, que intentaré dejar grabado el directo, espero que no se me pierda. Y dejaré también el contacto de Marcus para quien no le conociera, que seguro que te conoce la mayoría. Un abrazo y estamos en contacto. Marcus. Muchas gracias, Jamino. Un abrazo y gracias por tenerme aquí. Lo valoro mucho. Un abrazo. Chao.